A veces, mis hermanos, nuestra vida se hace un enredo complicado, ¿no es cierto? Se hace como un nudo. Y por ninguna manera que tú trates de desatar ese nudo, se desata. Tal vez tú viniste hoy aquí y tu vida es un nudo bien amarrado, que está difícil de soltar. Como que no hay manera de que tú deshagas ese nudo. Escucha lo que dice nuestro hermano Juan Calvino acerca de la oración. La oración es colocar sobre Dios las dificultades que nos atormentan para que Él pueda soltar los nudos que no podemos desatar. Para que Dios pueda soltar los nudos que tú y yo no podemos desatar. A veces en el enredo que se hace en nuestra vida, podemos llevarle ese nudo a Dios y decirle: Dios, tú puedes desatar esto. Tú puedes desatar esto. Jesús, en el pasaje de Marcos 11, mis hermanos, que acabamos de leer, nos enseña que los creyentes podemos venir a Dios y orar con confianza, porque Dios es todopoderoso y Él escucha nuestras peticiones. Es algo tan básico, ¿no es cierto, mis hermanos? Tal vez hoy yo no diga nada nuevo para ti, pero cuán a menudo se nos olvida esto. Cuán a menudo se nos olvida que Dios es todopoderoso y que Él escucha nuestras peticiones. Hoy es como un domingo de repaso, digamos. De repaso de verdades que ya sabemos. Pero qué buen repaso. Como decía el apóstol Pedro, yo no me voy a cansar de decirles estas cosas y para ustedes es provechoso. El apóstol Pablo dijo algo similar también. Es bueno para nuestra alma refrescar una y otra vez esta verdad. Este sermón se titula, mis hermanos, ¿Cómo orar al Dios Todopoderoso? Y nos encontramos en Marcos 11. Aquí empieza la última semana, en Marcos 11, la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús antes de morir y resucitar. Esta es la semana más importante de toda la historia de la humanidad. No hay semana más importante que esta. Si a ti te gusta la historia, te gusta estudiar periodos de la historia, estudia esta última semana de nuestro Señor Jesús, la semana más importante de toda la historia. Esta semana, en el tiempo de Jesús, en la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, se celebraba la Pascua. La Pascua era una fiesta enorme. 2 millones de personas llegaban a Jerusalén durante estos días para ofrecer sacrificios, un cordero por familia, el día viernes de Pascua. Y en el Evangelio de Marcos, nosotros aprendemos que Jesús entra en Jerusalén un domingo, lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. El día lunes, Jesús limpia el templo. Los días martes y miércoles de esa semana, Jesús tiene intercambios con los líderes religiosos y momentos de enseñanza con sus discípulos. Ahí, en ese día martes, nos encontramos hoy, en nuestro pasaje de Marcos 11. El jueves es lo que se conoce como la última cena de Jesús con sus discípulos. El día viernes, Jesús es juzgado, crucificado, muere y es sepultado. El día sábado Él está en el sepulcro y el día domingo, tempranito, en la madrugada, Jesús resucita de los muertos. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Antes de llegar a ese domingo, tenemos que pasar por el martes. El día martes es el día que sucede lo que Marcos nos narra en el capítulo 11, versículos 22 al 26. Ahora, para entender este pasaje tenemos que ver qué es lo que Marcos nos viene explicando, nos viene narrando. Marcos, mis hermanos, nos dijo que el día lunes Jesús se levantó temprano por la mañana, posiblemente a orar, y todavía cuando estaba como entre saliendo el sol y que todavía no salía, en ese momento del día cuando todavía está un poco oscuro, pero tú estás empezando a ver la luz. Jesús tenía hambre cuando estaba camino a Jerusalén con sus discípulos y vio un árbol de higos, una higuera, que estaba llena de hojas. No era temporada de higos, pero
para este tiempo de marzo, las higueras producían unas frutas verdes todavía no maduras que se podían comer. Y Jesús fue viendo el ramaje que tenía este árbol, las hojas que tenía este árbol, el follaje que tenía este árbol, dijo, ahí deben haber higos. Él fue y no encontró ningún higo y maldijo la higuera como una señal de maldición a la religión judía, vacía. Muchas hojas sin nada de fruto. Mucha actividad religiosa sin nada de fruto espiritual verdadero. Jesús ese día lunes va al templo, lo que nosotros conocemos como la limpieza del templo, pero eso es una maldición del templo. Aquí ya no se adorará más y Jesús está profetizando lo que pasará 40 años después, la destrucción del templo. 40 años después de Jesús llegó Tito, un general del ejército romano, y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Solo quedó un muro que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Eso es lo único que quedó de toda la construcción del templo. Este templo que tardó más de 80 años en ser construido, que era una de las maravillas del mundo antiguo, Tito lo destruyó, lo hizo pedazos. Y Jesús, cuando él limpió el templo, lo maldijo. Jesús regresó seguramente a Betania para dormir en la casa de sus amigos María, Marta y Lázaro. Y el día martes, el día siguiente, se levantó tempranito en la mañana, otra vez, y iban directo a Jerusalén. Y ahí es donde nosotros nos encontramos esta escena. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 20, mis amados hermanos. Marcos 11, 20. ¿Están conmigo ahí? Dice así la palabra del Señor. Y pasando por la mañana, esto es el día martes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora, yo quiero que me acompañen mis hermanos a Mateo 21. En Mateo 21 nosotros encontramos un detalle que no encontramos en Marcos. Y este detalle de Mateo 21 es muy importante para entender el texto en Marcos. Mateo 21. Mateo y Marcos, incluso el Evangelio de Lucas, tienen mucho en común entre ellos. Muchas narraciones similares. Entonces, si nosotros estamos leyendo un evangelio, podemos, digamos, completar la escena con el otro evangelio. Miren lo que nos dice Mateo 21, versículo 20, mis hermanos. Mateo 21, 20. Leamos desde el versículo 18. Es la misma escena que nos relata Marcos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, esto es el día lunes, cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Versículo 20. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Esta preguntita de los discípulos, posiblemente de Pedro, en nombre de todos los discípulos, no la leemos en Marcos, pero nos dice por qué Marcos escribe, respondiendo Jesús les dijo. Jesús está respondiendo a una pregunta de sus discípulos. ¿Cuál es la pregunta de sus discípulos? Aquí, la que está en Mateo. ¿Cómo es que se secó enseguida esta higuera? Ahora, hermanos, esta no es una pregunta sobre biología. ¿Cómo es que una planta pasa de estar viva a estar muerta? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Cómo se secan las raíces? ¿Cómo deja de succionar sus nutrientes, el agua y todo lo que necesita? ¿Cómo deja de suceder los procesos que una planta vive para estar funcionando y viva? ¿Cómo una planta pasa de estar viva a estar muerta? Esto no es una pregunta de procesos biológicos y naturales. Esta es una pregunta de dónde viene el poder para matar una planta inmediatamente. Esa es la pregunta que los discípulos están haciendo. Algo así como, ¿cómo se tiene tal poder? ¿Dónde se consigue tal poder para secar un árbol de manera sobrenatural? Esto es sobrenatural. Nosotros nunca hemos visto esto en la vida.
Los árboles que están vivos y llenos de hojas y de ramas y que dan evidencia de vida, tardan años en morir. ¿Cómo es que tú hablaste y se murió de repente? ¿De dónde viene este poder? Esto es lo que los discípulos están preguntando. Esto nunca lo hemos visto. ¿De dónde viene este poder sobrenatural? Y Jesús aprovecha este momento clave, mis hermanos, para enseñarles acerca de la oración. Para enseñarles acerca de la oración. Dios, el que hizo que este árbol se secara desde las raíces de manera sobrenatural e inmediata, todo lo puede. Él es el Dios todopoderoso. Amén, mis hermanos. Él todo lo puede. No hay nada que Dios, en su poder y en su sabiduría y en su amor, no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Y saben cuáles son las buenas noticias, mis hermanos? Que los seguidores de Cristo tienen acceso a ese poder. Y eso es lo que Jesús les va a enseñar a sus discípulos. Los discípulos necesitaban escuchar esta lección. ¿Saben por qué? Porque dentro de pocos días Jesús iba a morir en la cruz, resucitar al tercer día y después iba a ascender al cielo. Y ellos tenían entonces la misión de llevar el evangelio, que es una tarea imposible en las fuerzas humanas, hasta lo último de la tierra. Esto es imposible hacerlo. La vida cristiana es imposible vivirla en nuestras propias fuerzas. Cumplir el llamado que Dios nos ha dado es imposible en nuestras propias fuerzas, mis hermanos. Nosotros vivimos en una sociedad que nos dice confía en ti, que es el mensaje opuesto al mensaje de la palabra de Dios. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Piensa en eso. Piensa en eso. Todo el mundo te dice, lógralo con tus propias fuerzas, tú tienes que salir adelante, tú tienes que buscar tus propios recursos y cumplirlo. Pero la vida cristiana no se vive así, no la podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que este Dios, que es el Dios verdadero, que todo lo puede y que nos sustenta a cada momento, que Él nos sostenga. Y ese poder de este gran Dios todopoderoso está disponible para los seguidores de Jesús, para los que han puesto su fe en Él. Estas sí que son buenas noticias, mis hermanos. Un comentarista dice que estas palabras de Jesús en este momento, en esta semana, la última semana de la vida de Cristo, antes de morir y resucitar, nos dicen cuán importante es saber que todos los recursos del cielo están a disposición del creyente que ora. Piensa en eso, hermano, medita en eso. Todos los recursos del cielo están a disposición del creyente que ora. Qué gran lección, dice este hermano, y qué gran promesa, qué asombroso es Dios, qué bueno es Él, cuán lleno de gracia es Él al hacer una provisión tan asombrosa e increíble. Es que de tan bueno que se escucha que tal vez tú ni te lo crees. Y tú empiezas a hacer cuentas con tus recursos y dices, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y Jesús te dice hoy, los mismos recursos de Dios, el Dios que todo lo puede y que es dueño de todo, están a tu disposición, a disposición del creyente que ora. Del creyente que ora. Dios es todopoderoso, mis hermanos. ¿Cómo cambia esta verdad nuestra vida? ¿Cómo cambia esta verdad tu vida? La vida de tu familia, tu paternidad, tu maternidad, tu vida laboral, tu vida económica. ¿Cómo cambia esta verdad de que Dios es todopoderoso la manera en que tú te diriges a Dios? La manera en cómo tú oras, la manera en cómo tú enfrentas situaciones difíciles. Tal vez tú tienes un nudo, hermano, en tu vida, un nudo que se ha enredado por malas decisiones, por pecado, por situaciones difíciles. Tal vez tú tienes un nudo en tu vida, mi hermano. Y ahí está Dios en su misericordia diciéndote hoy, todo el poder mío está disponible para ti, para el creyente que ora. Todo está disponible. ¿No son esas buenas noticias, mis amados hermanos? Esas son excelentes noticias.
¿Sabe para quién son buenas noticias esto, mi hermano? Para el creyente que entiende, reconoce y sabe que es débil, que no le alcanzan sus recursos, que no es suficiente con lo que él o ella pueden hacer. Entonces, ¿cómo oramos al saber que Dios es todopoderoso? 3 puntos, mis hermanos, 3 lecciones. En primer lugar, nosotros oramos con fe en Dios. Nosotros oramos con fe en Dios. Jesucristo les enseña a los discípulos 3 lecciones sobre la oración al saber que Dios es todopoderoso. Nosotros oramos en primer lugar con fe en Dios. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 22, mis amados hermanos. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de los discípulos? ¿Cómo es que se secó esta higuera? ¿Cómo es que se murió? ¿Cómo es que tú la hiciste morir? Jesús responde a esta pregunta con un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? ¿Cuál es el mandato? Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Confíen en Dios. Confíen en el Señor. El poder para secar una higuera viene de Dios. El poder para hacer lo sobrenatural, lo que nadie más puede hacer, viene solamente de Dios. Jesús nos manda, mis amados hermanos y hermanas, a tener fe en Él. Esto es un mandato. Si tú no estás confiando en Dios, tú estás en desobediencia a Dios. Por eso es pecado preocuparse. Porque preocuparse demuestra falta de fe en Dios. Y hay algunos de nosotros que excusamos nuestra preocupación con: no, es que yo soy preocupón. ¿Han escuchado gente decir así? Es que yo soy preocupón. No, estás en pecado. Tienes que arrepentirte y confiar en Dios. Esto es muy simple, hermano, y parece que es como obvio, hermanos. Mañana tú vas a tener tentación de no creer en Dios, de no tener fe en Él, de no confiar en Él. ¿Qué digo mañana? Saliendo de la iglesia. Todos los días, todo el tiempo, somos tentados a no tener fe en Dios. ¿No es así, mis hermanos? No es así. Jesús dice: ¿de dónde viene este poder sobrenatural? De Dios. Solamente de Él. Un pastor explica: los judíos no tenían fe en Dios. Ellos tenían el templo, los sacrificios, sus fiestas religiosas, todos sus rituales y ceremonias, pero no tenían fe en Dios. Ellos escondían, escucha esto, su falta de fe bajo un manto de religiosidad. Los judíos tenían fe en el templo, pero no tenían fe en Dios. Tenían fe en los sacrificios, pero no tenían fe en Dios. Tenían fe en sus ceremonias y en sus ritos, pero no tenían fe en Dios. Ellos tenían fe en sus acciones religiosas de bondad, pero no tenían fe en Dios. Jesús no está hablando aquí, mis hermanos, de fe en la fe. Como muchas personas hablan hoy: tengo fe, tengo fe. Es que la pregunta no es si tú tienes fe, la pregunta es en quién tú estás confiando. ¿Han escuchado el dicho: la fe mueve montañas? La fe no es nada si no está puesta en la persona correcta, que es en Dios. Tú puedes hablar mucho de fe y tú puedes decir: yo soy una persona de fe. Pero si esa fe no está puesta en el Dios verdadero que se revela en la Biblia, tu fe es vana, no sirve para nada. Son falsas esperanzas. Estás viviendo engañado. Tener mucha fe no sirve de nada si esa fe no está depositada, si esa fe no descansa en Dios. Podemos hacer una analogía, mis hermanos, de la economía. Tú puedes tener mucho dinero impreso en las calles, pero si tú no tienes respaldo de ese dinero en oro, ese dinero no vale nada, ¿no es cierto? Ese dinero son hojas de papel. Y yo estoy seguro que más de alguno de ustedes ha visto las noticias en Venezuela, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan ellos a comprar un pollito?
con unos cartones de dinero enormes y ya no los cuentan, mis hermanos, los ponen sobre balanzas. Ya no los cuentan porque contar ese dinero no sirve de nada. Ellos tienen muchísimo dinero, muchos billetes corriendo por la calle, pero esos billetes no están respaldados allá por oro en el Banco Central del país. Entonces esos billetes no valen nada. Tú puedes decir, yo tengo muchísima fe, pero si no es fe depositada, no es fe que está descansando sobre el único Dios verdadero que se revela en las Escrituras, tu fe no vale para nada. Tu fe no es nada. Muchas personas, mis hermanos, tienen fe en la fe. Otros tienen fe en sus cuentas de banco, fe en sus trabajos, fe en su salud. Tienen fe otras personas en sus actos religiosos, en la iglesia, fe en María, en los santos. Tienen fe en el ángel de la guarda. Yo tengo un ángel que me guarda, que me cuida. Tienen fe en el gobierno, en los políticos. Es que si tan siquiera llegara un político que nos resolviera el problema. Fe en el gobierno. Algunos creyentes en el día de las elecciones dijeron, oh, ya llegó Trump al poder, él nos va a solucionar. Y los que son anti-Trump dijeron, no, necesitamos a otro que nos solucione los problemas. Fe en el gobierno, en los políticos, en un líder. Otros tienen fe en la educación. Es que si la educación mejorara, fe en la economía, fe en ellos mismos. Ellos te dicen, cree en ti mismo. Otros tienen fe en su familia, fe en su esposo, en su esposa, fe en sus hijos, fe en su plan de retiro. Otros tienen fe en su seguro de vida. Hermanos, la única fe que cuenta, que realmente vale, es la fe en el único Dios verdadero. No hay otra fe que vale. Ahora, en la práctica, mis hermanos, ¿qué significa tener fe en Dios? ¿Qué significa confiar en Dios? Escucha esto del pastor Sugel Michelén. Él nos explica claramente qué significa en la práctica tener fe en Dios. Tener fe en Dios significa descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. Es confiar en el hecho irrefutable de que Dios es fiel a sus promesas. Dios tiene el poder de cumplirlas. En su amor y bondad está inclinado a hacernos bien y en su sabiduría sabe exactamente cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Tener fe, mis hermanos, no es solo como, ay, yo espero que me vaya bien. Eso no es tener fe. Tener fe es como estar fundado sobre una roca, mis hermanos. Dios me sostiene y sostendrá mi vida porque Él me ama. Dios me sostiene y me proveerá porque Él me ama. Él me proveerá de lo que yo necesito cuando Él entienda que es necesario proveérmelo. Jesús amplía un poco más este concepto en el versículo 23, mis hermanos. Miren conmigo Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué significan estas palabras? Decirle a un monte, échate al mar, y se va a echar al mar. En la Biblia no hay ningún testimonio de que algún profeta o algún hombre de Dios o algún sacerdote hiciera esto. Jesús no lo hizo, sus discípulos no lo hicieron, los apóstoles no lo hicieron. ¿Qué significa esto? Hermanos, esto es una hipérbole. Jesús está enseñando a través de una hipérbole. Estudiantes de la Biblia, futuros pastores, presten atención. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración deliberada y generalmente extrema para enfatizar un punto o producir un efecto sin ser tomado literalmente. Una hipérbole es una exageración. Jesús quiere dejar claro su punto. Nosotros usamos hipérboles todo el tiempo. ¿Qué padre no le ha dicho a su hijo, te lo he repetido 1,000,000 de veces? ¿1,000,000 de veces? ¿En serio? No, eso es hipérbole. ¿Sí? Como diciendo, mira hijo,
Yo te he dicho esto una y otra vez y tú todavía no me obedeces. ¿Sí? ¿O qué tal de aquel amigo que llega contigo y te dice, oh, el lugar estaba llenísimo, no cabía ni un alfiler? ¿En serio? ¿Ni un alfiler? No, es hipérbole y todos entendemos ese lenguaje. Eso es lo que Jesús está haciendo. Esta frase, remover las montañas, se refiere, mis hermanos, y se usaba en el tiempo de Jesús para referirse a personas que podían resolver problemas difíciles y aparentemente hacerlo imposible. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que las dificultades más grandes y los problemas más enormes que se presenten delante de ti pueden ser eliminados o resueltos cuando confías en Dios. Qué bendición es saber esto, mis hermanos. Esas grandes montañas que tienes enfrente tuya, si tú confías en Dios, si tú tienes fe en Dios, Él a su tiempo, según su plan soberano, las quitará. Y nosotros sabemos que al final de la historia, Él quitará todas esas montañas, mis hermanos. Amén. En Santiago 1:6, el apóstol Santiago nos dice que la persona que pide debe pedir con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe, no dudando nada. Porque Dios puede deshacer, destruir, eliminar esas montañas. Él tiene poder. Andrew Murray decía, tenemos un Dios que se deleita en imposibilidades. Tenemos un Dios, mi hermano, que se deleita en romper y hacer a un lado montañas. John Newton decía, tenemos un Dios a quien nadie le puede pedir demasiado. Ahora, en un momento vamos a ver que esto no es un cheque en blanco de parte de Dios para nosotros, como diciendo, yo te voy a dar cada una de las cosas que tú me pides. Eso lo veremos en un momento, mis hermanos. Dios es todopoderoso. ¿Cómo cambia esa verdad nuestra vida? En primer lugar, oramos con fe en Dios. En segundo lugar, mis hermanos, oramos pidiendo a Dios. Yo les dije, se los advertí, no vamos a hablar nada nuevo hoy. Dios es todopoderoso. Dios quiere que le pidas. Dios quiere que le pidas, mi hermano. Dios es todopoderoso. ¿Cómo cambia eso tu vida? Pedimos a Dios. Pedimos a Dios. Miren el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este punto parece obvio, mis hermanos. Parece obvio, pero a muchos de nosotros se nos pasa por alto. ¿No es cierto, mis hermanos? Saber que Dios es todopoderoso debería llevarnos a pedir a Él en cualquier situación o necesidad. Yo te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Cuál es tu primer instinto cuando estás tú en una situación difícil? ¿Cuál es tu primer instinto, tu primera reacción? Y la mayoría de nosotros, si no todos, ya estamos entrenados a eso. Ya lo hacemos incluso sin estar conscientes de eso. ¿No es cierto, mis amados hermanos y hermanas? Todos nosotros reaccionamos cuando estamos en una situación difícil, cuando tenemos, usando la misma imagen de Jesús, cuando tenemos una montaña enfrente de nosotros. Todos nosotros reaccionamos. ¿Cuál es tu primer instinto? ¿Cuál es tu primera respuesta? ¿Cuál es tu reflejo? Nuestro primer instinto, nuestro reflejo debería ser correr a Dios, mis hermanos. ¿No es cierto? Correr hacia Dios. Todo lo que pidieres al que crea, se le hará. ¿Cuál es tu reflejo, tu primer instinto, mi hermano? Escucha lo que dice Mateo 7 al 11. Escúchalo solamente, no lo busques. Jesús dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe.
Piensa en eso. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y Jesús hace varias preguntas. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quiénes? A quienes le pidan. ¿No será, mis hermanos, que nosotros no tenemos porque no pedimos? Escucha lo que dice Santiago 4:2. Ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Porque no piden. A veces tú estás en una terrible situación de vida y mira, calladito ahí te lo tienes y te encierras en tu cuarto y no hablas con nadie. Ahí estás metido. No pides ayuda, no oras a Dios, no clamas a Él, no buscas a tus hermanos en Cristo. Algunos son así por personalidad. Un problema, se encierran. Un problema, a esconderse. Es como su instinto, huir. Todos, yo diría que todos tenemos problemas con eso. Cuando nos enfrentamos con un problema, respondemos huyendo. Casi como nuestro cuerpo responde cuando hay un peligro, ¿no es cierto? Si estás cerca del fuego y te acercas demasiado, sientes que estás quemándote, te aíslas. Es un sistema de defensa nuestro. En nuestra vida cristiana, mis hermanos, les repito la pregunta, ¿a dónde corremos? ¿Cuál es nuestra respuesta instintiva? ¿Cuál es nuestro reflejo al enfrentarnos con una montaña? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿A dónde te refugias? ¿A dónde buscas tu consuelo, tu sostén, tu fortaleza? ¿Dónde? De nuevo la pregunta, ¿no será que una de las razones por qué no tenemos es porque no hemos pedido a Dios? Algunos de nosotros inconscientemente tenemos trazado el camino de respuesta ante las dificultades. Ya tenemos nuestros refugios, que no son Dios. Y yo les voy a dar algunos ejemplos. Tal vez esta es la realidad en tu vida, mi hermano. Evalúate. Algunos de nosotros tenemos una dificultad y vamos a las redes sociales, Facebook, Instagram, para perdernos un poco en un mundo que no es real y evadir nuestras dificultades. Es como nuestra primera reacción. ¿Sí? Hay una conversación difícil que tú tienes que tener con tu hijo, con tu hija, pero no, tú no estás en la conversación, tú estás en Facebook. Otros van a Netflix, se sumergen en los mundos ficticios de las series o las películas. Y ahí tú estás y puedes pasar horas. Y puedes pasar un sábado entero encerrado en tu cuarto. En un mundo ficticio. En un mundo ficticio, que es mentira. Una de las cosas que yo noto, yo no miro muchas películas. Miraba creo que una al año o una cada 5 años. Pero después de casarme fue algo que empecé a aprender a hacer. Y cuando miro películas, sí es que nos da tiempo con los 2 nenes que tenemos en la casa. Una de las cosas que yo noto es que la película a mí me saca de mi realidad y me mete a la realidad de la película. Y eso puede servir para muchos de ustedes, mis hermanos, como un escape, como un refugio. Y tal vez no te das cuenta, pero esas series que tú te miras y te miras y te miras y te miras solamente son un refugio falso al cual tú acudes para no pensar en la montaña que tienes enfrente. Tal vez tu primer refugio es ir a tu teléfono. Tú te levantas por la mañana y piensas todos los problemas que hay en tu vida, todo el nudo que te has hecho. Lo primero que haces, al teléfono. Para muchos de nosotros es un reflejo natural de huida enfrente de las montañas de la vida. Otras personas, en lugar de correr a Dios, corren al refrigerador.
a la comida y encuentran confort en la comida, como que se olvidan comiendo. Otros a las compras. Tienen problemas y en lugar de ir a hablar con su supervisor, con quien tienen el problema, se van al centro comercial. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu refugio? Esos refugios son ídolos de quienes tú buscas protección y cuidado. Todos nosotros tenemos refugios donde vamos, todos. ¿Dónde vas tú a pedir auxilio? Algunas esposas tienen problemas con sus esposos y su refugio son sus hijos. Corren a sus hijos. El amor que no les da el esposo lo buscan en sus hijos. Entonces los hijos terminan siendo más importantes que su esposo y que Dios mismo. Esto sucede muy a menudo, mis hermanos. Como pastor yo lo puedo ver. Algunas personas corren a sus trabajos. Piensa en el esposo que tiene un hogar lleno de problemas y que él no quiere tomar el liderazgo de solucionar esos problemas como debe ser, como debería de ser por lo menos. Y él está haciendo un montón de horas extras en el trabajo porque no quiere llegar a su casa. Ahí está su refugio. Ahí está su refugio. Hay conversaciones difíciles que él tiene que tener con su esposa que no les está teniendo porque él está en su trabajo haciendo horas extras. Ahí está su refugio. Ahí está, en el trabajo está su refugio. ¿Por qué hay muchas adicciones hoy en día, mis hermanos? Adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, adicciones a la comida, adicciones a la tecnología. ¿Por qué? Porque esos son refugios, esta es una de las razones, esos son refugios que las personas buscan. Son refugios. ¿Cuál es tu refugio? Tú te enfrentas con una pared. Tu vida está hecho un nudo. ¿Dónde corres? ¿A dónde vas? Tu vida está en peligro. Tú tienes una necesidad. ¿A dónde vas? ¿Dónde tú miras? ¿Tu dinero, tus recursos, tu cuenta de banco, tu chequera? ¿A dónde tú vas? ¿Tus amigos? El otro día yo me encontré, después de una reunión, con una gran frustración en mi corazón. Y mi primera reacción fue llamar a mi papá. 35 años de ministerio pastoral, él va a tener algo que decirme. No me contestó, ahí me quedé en el carro yo, pensando, ¿qué hacer? ¿Cuál fue mi primera reacción, mis hermanos? Buscar el consejo de otros, la ayuda de otros, que no es malo, pero nuestro primer instinto debe ser buscar a Dios, mis hermanos. Ese debe ser nuestro primer instinto. No tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos. Cuando tu hijo está rebelde, ¿a dónde corres tú, mi hermano? Está bien llamar al pastor, pero tu primera respuesta debería ser ir a Dios. Ir a Dios. Yo recuerdo un día que vinieron a casa, una emergencia bastante grande, habían secuestrado a un hombre, padre de hermanos de la iglesia. Le dijeron a mi papá, pastor, ayúdenos, por lo menos vaya a la casa a orar por la familia. Escuchen, es un secuestro. La vida del hombre está en peligro de muerte. Y él dijo, antes de salir, vamos a orar. Y la familia estaba desesperada y decía, pero pastor, ¿cómo usted se va a detener a orar si nuestro padre fue secuestrado? Más bien la pregunta es, ¿cómo no te vas a detener a orar? Esa es la pregunta. ¿Cómo no te vas a detener a orar? Tú tienes una montaña enfrente. La pregunta no es, ¿cómo voy a perder tiempo orando? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo no voy a dedicar tiempo a la oración? Si Dios es el único todopoderoso, mis hermanos. Dios es el único que todo lo puede. Él tiene sabiduría infinita. Él tiene sabiduría infinita. Recuerdo otra situación. El mejor amigo de mi papá en Honduras.
Llegaron y le dijeron, pastor, tenemos malas noticias. Él tuvo un accidente con su esposa, están de emergencia yendo al hospital. ¿Saben la primera reacción que tuvo mi padre? Doblar sus rodillas y empezar a orar. Oró como 1 hora. Otro de nosotros, lo que hubiéramos hecho es caminar como león enjaulado ahí, de un lado para otro. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Agarrar el carro e irnos. Irnos a visitar a este amigo que tuvo el accidente. ¿Cuál es tu primera reacción, mi hermano? Ante el peligro, ante la duda, ante la tentación, ante tus problemas matrimoniales, ante tus problemas en el trabajo, ante tus problemas relacionales, ante la rebeldía de tus hijos. ¿Cuál es tu primera reacción? Tenemos que aprender a crear una respuesta en nosotros hacia Dios, como los salmistas, mis hermanos. Algunos de ellos, como David, estaban en peligro de muerte y escuchen lo que escribieron. Salmo 27, Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él se está predicando a sí mismo, yo estoy en peligro de muerte, pero ¿de quién voy a temer si Dios está conmigo? Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Él está buscando un socorro donde refugiarse. Y él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Todos los demás refugios en este mundo fallan. Corre a Dios, mi hermano, mi hermana. Corre a Dios. Pídele a Él. La semana pasada tuvimos la escuela de padres. Me llamó la atención una pregunta que se hizo en el tiempo de preguntas y respuestas. Siento a mi hija de 12 años muy distante. ¿Qué puedo hacer? Nuestra primera reacción debería ser correr a Dios, mis hermanos. Correr a Dios. Abre la palabra de Dios. Proverbios 23, 26. Un padre escribe a su hijo, dame tu corazón. Tú ora a Dios. Dios, yo no sé cómo ganar el corazón de mi hija. Te pido a ti sabiduría. Provéeme a alguien que me aconseje. Provéeme a alguien que me instruya. Corre a Dios, mi hermano, si has perdido el corazón de tu hija. Corre a Dios. Al Dios que todo lo puede. Amén, mis hermanos. Amén. Yo estaba pensando esta semana, mientras preparaba el sermón, la vida humana, tú identificas la madurez y el crecimiento en cuanto más una persona es independiente, ¿no es cierto? Un niño recién nacido, él está absoluta y totalmente dependiente de sus padres, ¿sí? Pero mientras va creciendo, él es menos y menos dependiente. Empieza a comer solo, lavarse los dientes solo, empieza a vestirse solo y después manejan, imagínate eso, y quieren licencia. Wow, ¿cómo pasaron 16 años tan rápido? Y después ya tienen su trabajo, producen su economía, algunos llegan a tener su familia y ahora los que eran totalmente dependientes están cuidando de otras personitas chiquititas. Y tú dices, wow, mira cómo está avanzando en madurez esta persona, cómo está creciendo cada vez más independiente. En la vida cristiana es todo lo contrario, mi hermano. Tú vienes a Dios de una vida de independencia y donde no lo has necesitado para nada. ¿Y sabes cómo tú evalúas tu madurez? ¿Qué tan más dependiente de Dios tú eres? Todo lo contrario a la vida del ser humano. Ahora bien, mis hermanos, estos versículos no son un cheque en blanco. Todo lo que tú pidas se te dará. Estos versículos no son un cheque en blanco, porque estos versículos no son los únicos en toda la Biblia que hablan de la oración. Hay otros versículos que hablan de la oración también. Primera de Juan 5:14, por ejemplo, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si piden de acuerdo a su voluntad, Él los escucha. Santiago 4:3, algunos de ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal para gastar en sus propios deseos, en sus propios deleites. ¿Cuál es una
necesidad de la oración, pedir bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 4:15, siempre que vayas a hacer planes, di si Dios quiere. Yo he escuchado pastores decir, nunca digas si Dios quiere. ¿Cómo que nunca digas si Dios quiere? Jesús mismo es un ejemplo para nosotros de orar en medio de una dificultad. Jesús le dijo la noche antes de morir al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, tengo esta montaña enfrente de mí. Mi primera reacción es pedirte que tú la quites. Pero aunque no la quites, Señor, sigo confiando en ti. Aunque no la quites de inmediato, como a mí me gustaría, yo sigo confiando en ti, Señor. Dios es todopoderoso. ¿Cómo cambia esa verdad nuestra vida? Oramos con fe en Dios. Oramos pidiendo a Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, para terminar, oramos sin rencor en el corazón. Sin rencor en el corazón. Miren lo que dice versículo 25 y 26. Aunque el versículo 26 no está en algunos manuscritos, podemos nosotros entenderlos en el contexto también. Versículo 25, Marcos 11:25. ¿Están conmigo, amados hermanos? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tú no puedes decir, sí, Dios me ha perdonado y Él me recibe y Él escucha mi oración si tú no has perdonado a tu hermano que te ha ofendido. Y el perdón no habla de reconciliación, porque para la reconciliación es necesario que la parte que ofendió se arrepienta y pida perdón. ¿Sí? Pero estamos hablando de que tú no tienes rencor en tu corazón. Si tú tienes rencor, odio, amargura en tu corazón contra alguien, si no lo quieres ver ni en pintura, hermano, Dios no responderá a tu petición. Este es un componente de la oración efectiva. Si tienes algo contra otra persona que te ha ofendido, perdona. Dice un predicador, tienes dos opciones, escoge, tú escoges. O guardar rencor o recibir respuesta a tus oraciones. No puedes tener las dos al mismo tiempo. Si guardas rencor, quieres venganza, no puedes relacionarte con alguien porque estás amargado contra esa persona, tus oraciones no serán contestadas. Tus oraciones no serán contestadas. Dios es todopoderoso, mis hermanos. ¿Cómo eso cambia nuestra vida? Oramos con fe en Dios, oramos pidiendo a Dios y oramos sin rencor. Puras buenas noticias. Qué Padre tan misericordioso tenemos. ¿No es así, mis hermanos? ¿Es tu vida un nudo? Ven a Dios hoy. Entrégale ese nudo para que Él lo desate. A su tiempo, según su soberana voluntad. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos solamente a ti, porque tú eres Rey de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las buenas noticias. Gracias porque Jesús, Señor, esa semana, última semana, un par de días antes de ser arrestado, juzgado injustamente y crucificado en la cruz, se detuvo para dar a sus discípulos que le negarían en unos pocos días la confianza de que ellos podían ir a Dios en oración. Qué gran Salvador tenemos, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque nosotros podemos ir a ti en cualquier circunstancia y dificultad. Clamar a ti. Buscarte a ti. Encontrar nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro castillo fuerte en ti. Te queremos pedir, Señor, que tú hagas de nuestra iglesia y de nuestras familias y de nosotros mismos individual, personalmente, que nuestro primer instinto, nuestra respuesta automática ante cualquier circunstancia en la vida sea buscarte a ti,
correr a ti. En ti está el verdadero refugio. Tú nunca fallas, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.